Desde siempre he sido una persona bastante impaciente. Recuerdo como a veces avanzaba en un videojuego durante una semana y lo dejaba. Dejaba el progreso a la mitad porque no solo no sentía la motivación para continuar, sino que sentía que ya no podía más, sentía que ya había esperado demasiado para conseguir los resultados. Siempre tenía que jugar videojuegos más sencillos en el sentido de el tiempo que tienes que esperar para mejorar o ser bueno o lo que sea. También recuerdo como si por ejemplo había estado una semana progresando y de pronto perdía 2 horas de progreso por un error, lo que fuese, pues entonces era capaz de literalmente dejar de jugar. Porque la diferencia entre mi expectativa y la realidad, esa frustración que se generaba entre la diferencia, y el hecho de saber que iba a tener que ser paciente para recuperar ese tiempo, para volver al mismo punto, era suficiente para hacerme quitar, para hacerme cerrar el juego e irme a otro, obviamente. Ese patrón también se dio en otras cosas, por ejemplo, a veces piensa que yo era una persona que estaba muy adicta a básicamente toda la gratificación instantánea y, por ejemplo, a lo mejor mis padres me decían, pues tenemos que ir a casa de, en plan, de tus abuelos, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla. Y estaba, no, 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 porque entonces os voy a tener que esperar 8 horas para poder volver a jugar a la Play, no puede ser, no sé qué, no sé cuántos. Y, o sea, no podía esperar las 8 horas, literalmente. Porque era ir y volver el mismo día. Solamente como para comer, ¿no? Como quien dice. Y así estas son las dos situaciones que se me han venido a la cabeza, pero en plan, soy consciente de que hay muchísimas más situaciones en las que, pues, básicamente el resumen es que fui impaciente. Hasta el punto de enfadarme, frustrarme, porque al final viene un poco de la mano, de sentir ansiedad también. Pero esto empezó a cambiar. Empezó a cambiar cuando empecé a mejorar. Cuando empecé a querer, básicamente, crecer personalmente. Aunque no fue algo de golpe. Yo primero así empecé un poco con el tema de, sí, el gimnasio, no sé qué, porque me salía en TikTok, sí, tal, no sé qué, a entrenar, jaja, ser productivos. Entonces yo eso era lo primero que concebí como, sí, productividad, no sé qué, mejora personal. El problema es que no me enteré de todo el resto, que era básicamente lo más importante. Entonces, yo permanecía con mis malos hábitos, con mi mala salud mental, con mi inseguridad, con mi gratificación instantánea y con mis adicciones y demás, deslizando en TikTok 3 horas diarias. Pero, sin embargo, intentaba ser persistente y paciente en los resultados, en obtener los resultados de conseguir un buen físico. Y lo que pasó es que no solo perdí la motivación y lo dejé, perdí la motivación, lo dejé, pero luego volví porque me volví a motivar, porque me salieron muchos vídeos motivacionales y luego volví y luego lo dejé y luego lo volví y luego lo dejé. Sino que encima, a día de hoy, tengo algunas lesiones. Bueno, a ver, tengo una lesión principal que puedo entrenar, pero así un poco pocho. Luego tengo varios puntos como que son de esos que sabes que, uy, uy, cuidado, como me pase aquí, esto en plan se va a la mierda. Pero a nivel de historial, me he lesionado 3 veces el mismo codo y a día de hoy, en plan, sigo un poco así, uy, como, uy, cuidado, es uno de esos puntos que te he dicho. Luego, ahora mismo principalmente tengo lesionada la muñeca y luego también me lesioné el hombro. Tú piénsalo desde mi perspectiva. Yo cuando empecé a entrenar, que entrenaba así como en mi casa y demás, tenía las expectativas infladas porque era muy, muy, muy inseguro. Te he dicho que toda la parte mental la tenía cero trabajada. Era muy inseguro y entonces, como era muy inseguro, me autoengañaba diciendo, ¡buah! Voy a conseguir los mismos resultados que tiene el que sale en mi para ti de TikTok. Que era un tío chuzado, que lleva a lo mejor 10 años entrenando y que
no solo eso, sino que, oye, yo en ese entonces, pues, era muy joven. Entonces, no solo necesitaría tener una genética increíble, sino que además, siendo tan pequeño, no vas a poder llegar a esos resultados porque estás capado en cierta medida, la capacidad de músculo que tienes. Pero más allá de eso, aparte de las expectativas infladas, que solo te llevan a más frustración porque como inflas la expectativa, pues es más tiempo el que tendrías que esperar realmente y tú crees que es menos tiempo. Entonces, a más tiempo pasa y más te vas dando cuenta de esa expectativa idealizada que es mentira, más frustrado estás. Sin embargo, a pesar de que haya tenido todas esas historias de impaciencia, a día de hoy sigo entrenando a pesar de no tener los mejores resultados del mundo, a pesar de todas las lesiones, a pesar de todo lo malo, a pesar de todo lo bueno, sigo entrenando cada semana, todos los días que tocan sin fallar. Y no solo en eso, sino que en muchas otras áreas, mis niveles de paciencia y perseverancia no tienen nada que ver y son constantes, sin fallos, sin descansos. Esto ha sido gracias a no solo todo el trabajo mental que he hecho, que me hace tener mejores niveles de motivación promedio por eliminar la gratificación instantánea, es decir, ya no entro en redes sociales ni siquiera un segundo, ni siquiera 10 minutos para descansar, no. Cero. No juego videojuegos, no... Cualquier cosa de gratificación instantánea, de adicciones modernas que te puedas imaginar que antes pudiese hacer, ya no lo hago. Comida basura, cero. Todo lo que es sobreestimulante, fuera. Vídeos motivacionales, incluso si es en YouTube, así en plan, no, pero no es TikTok, no son redes sociales realmente, porque también podría ser educacional. Si no es educacional 100%, si no es algo para aprender, en plan, tampoco lo veo. Luego también he hecho muchísimo trabajo de introspección para solventar inseguridad y demás. Entonces, esto me ha ayudado a ser paciente desde un nivel de cimientos y fundamentos, pero también entender la paciencia en su significado. Porque, ¿qué significa ser paciente? Pues tenemos un objetivo, tenemos algo que queremos, tenemos una expectativa de algo que deseamos y luego tenemos la realidad. Entonces, la paciencia es esperar ese intervalo de tiempo entre que la realidad se ajuste a esa expectativa, a ese futuro que queremos, a eso que está en el futuro, pero necesita un intervalo de tiempo hasta llegar a ello. Entonces, si aquí estamos nosotros, aquí está la realidad, aquí está la realidad, y aquí está la expectativa o aquí está lo que queremos, el objetivo, lo que sea, pues esta diferencia, este intervalo, es literalmente donde hay que ser paciente. Es literalmente la área de acción de la paciencia. ¿Y qué podemos hacer con un hueco en blanco en el que hay que esperar? Pues encontrar cosas que hacer. Si hacemos cosas en ese intervalo, estamos siendo pacientes. Si yo estoy haciendo... Si yo encuentro algo que hacer en ese intervalo, estoy siendo paciente. Porque estoy esperando el resultado tranquilamente. Si no tengo nada más que hacer, entonces me empiezo a obsesionar, empiezo a sobrepensar, empiezo a ver esa área como la única importante, y como es la única importante, entonces todo ese impacto emocional va directo a mí. Entonces sufro mucho más. Si, por ejemplo, imagínate que lo que estoy esperando es una gilipollez. Como es una gilipollez, pues me da igual, no me vuelvo impaciente. Normalmente eres impaciente porque es importante. Entonces, pero si hay varias áreas en las que hay cosas importantes, entonces puedes esperar sin problemas. Luego también tenemos que no sobreidealices el resultado. Te recomiendo que centres muchísimas más energías en el proceso
Porque yo a lo mejor escuchaba esto antes y decía, el proceso, si el proceso me la suda, tío, me da igual el proceso. Iba con esa mentalidad de, tío, el proceso es una mierda, ojalá me lo pudiese saltar. Y me sentía un poco que cuando me decían, sí, piensa en el proceso, tú, céntrate en el proceso. En plan, pensaba, me da gilipollez. Es como, sí, esto ya lo he escuchado, pero no lo aplicaba. Cuando lo comencé a aplicar, todo empezó a cambiar porque poco a poco, con creencias, fui diciendo, no es muy importante, no sé qué, no sé cuántos, voy a centrarme, voy a poner todo mi foco directamente en solo el proceso. Entonces, llega un punto en el que casi el resultado te lo tienes que recordar porque si no te olvidas. Y lo necesitas así un poco para guiarte y tomar decisiones, pero ese es un punto muy ideal porque en ese nivel es cuando ya puedes literalmente incluso olvidarte de esas creencias que te hacían pensar, sí, esto es muy importante, es muy no sé qué, no sé cuántos, y ya haberlo interiorizado. Y cuando lo interiorizas es como, se tiene que hacer, ya está, se tiene que hacer. Y lo disfrutas más, lo haces sin rechistar, es como algo que es así, ya está. Como lo dogmatizas, de, no, es que no puede ser distinto. Y en este caso, pues eso es muy positivo, porque literalmente te vuelves lo más constante y lo más paciente posible. Porque si recorres el proceso, porque vamos a decir que es algo en lo que eres paciente, en lo que tienes que ser paciente, pero que también requiere acción. No es como, sí, bueno, pues, en plan, tal día pasará esto y en plan, tú ya puedes hacer lo que sea en el intervalo de tiempo. Sino que, no, tienes que hacer un trabajo para conseguirlo. Pues en ese tipo de paciencia también entra la variable de la constancia. Has de ser constante en las acciones que luego te permitirán ser paciente para esperar el resultado y conseguir el resultado. Es decir, que tienes que hacer dos cosas. Porque hay área de acción, hay cosas que tienes que hacer. Y en ese caso, lo que es importante es poder ser capaz de mantener el proceso. ¿Y cómo somos capaces de mantener el proceso? Pues centrándonos en él en vez de centrarnos en el resultado. La mayoría de la gente se centra en el resultado y entonces el proceso no solo lo descuida, sino que le empieza a desmotivar cada vez más y más. Imagina que tu objetivo, en vez de ser el resultado de ese proceso, fuese el proceso en sí. Entonces te importaría mucho menos fallar y te importaría mucho menos el resultado. Y como te importa mucho menos, eres mucho más paciente y eres mucho más constante. Estás centrado en la acción que tienes que realizar y no en el fruto de esta. Entonces al final es como que el resultado llega de forma pasiva. Si, pues mira, está aquí. Ni me había dado cuenta. Solo porque has ido trabajando y centrándote en el proceso. Piensa que si es algo que tienes que esperar muchos años o que vas a hacer para el resto de tu vida, son buenos hábitos, por ejemplo, no sé, ir al gimnasio, mejorar tu dieta, meditar, sabes, tu carrera o tu negocio, lo que sea. Si lo tienes pensado hacer como literalmente hasta el final de tus días, entonces los resultados los acabarás teniendo. Así que, ¿para qué preocuparte de ellos cuando lo mejor que puedes hacer es preocuparte de lo que puedes ocuparte y preocuparte del proceso, de lo que puedes cambiar y de las áreas de acción? Tenemos por un lado eso, centrarnos en el proceso. Tenemos por otro lado el tema de que si, pues por ejemplo, tenemos que esperar hasta tal fecha para no sé qué, o tenemos que... O si, por ejemplo, imagínate que es el gimnasio y, claro, es que voy a entrenar, tal, estoy ahí 1 hora, 2 horas, lo que sea. Y luego, pues es como, ya no puedo hacer nada en todo el día, entonces en plan, tengo que esperar mucho tiempo, no sé qué. Imagínate que te impacientas. Pues lo mejor es encontrar algo que hacer en ese intervalo de tiempo. Puede ser algo que ayude directamente. Por ejemplo, pues te sigues informando y no sé qué tal, y cómo puedo mejorar esto, cómo puedo optimizar esto. Pero supongamos que no puedes hacer nada más. O sea, no ya está todo hecho, o es algo que en plan no va de hacer, no va de constancia, no tiene esa variable, sino que hay que ser paciente sin más. Pues entonces lo mejor que puedes hacer es encontrar algo que hacer en ese tiempo. Eso es literalmente ser paciente. Encuentro algo que hacer en el tiempo restante. Si yo no tengo nada que hacer,
voy a estar sintiendo muchísima ansiedad, muchísima frustración, voy a estar básicamente muy, muy, muy incómodo. Entonces, si no sé qué hacer, lo que he de hacer es pensar en qué he de hacer. Puedo aprender, puedo practicar nuevas cosas, puedo probar nuevas cosas. Si es algo a lo que puedo dedicarle más tiempo y centrarme más y quiero priorizar más y quiero mejorar como lo máximo y lo más importante, entonces he de meterle más acciones y ver qué más puedo hacer, suponiendo que puedo hacer más. Si puedo hacer más, pues le meto más horas y le meto más dedicación porque lo convierto en básicamente mi prioridad. Y me centro en ello y al final, si quiero ser bueno en algo, siempre voy a tener que ser muy minimalista en lo que es mi vida. No puedes ser un deportista de élite y hacer 10 deportes. Pero si estás esperando a algo así que en plan no tiene áreas de acción, pues lo importante es encontrar algo que hacer. Con esto que en plan quiero decirte que no confundas encontrar algo que hacer con divagar en caso de que esa área sea la área prioritaria de tu vida y realmente pues lo que tendrás que hacer es meterle más horas como sea y alinear tu vida lo máximo posible con ese objetivo. Luego también tenemos que no sobreidealices el resultado y que en plan pues no lo romantices y no creas que es increíble porque a más importancia le des y a más importancia le restes al resto de las áreas, más implicado estás con ella y más riesgo tienes en ella y más fácil es generar frustración. Porque básicamente has aumentado la necesidad. Si yo aumento la necesidad del proceso y la resto del resultado, entonces seré impaciente por, wow, no puedo esperar a hacer cosas. Entonces, claro, eso es mucho más positivo que no puedo esperar a que de aquí a unos cuantos años plan, consiga tal resultado. Entonces ese sería básicamente el resumen de lo que podemos hacer para ser más pacientes. Además de que también podemos sumarlo con mejorar nuestra salud mental. Tengo otros vídeos en el canal por si eso te interesa. Además, al final una técnica muy sencilla, así instantánea para ser más paciente es literalmente respirar profundamente, que es algo que habrás escuchado, es algo que en cuanto te lo digo, como literalmente te lo decían tus padres, como literalmente te lo decía todo el mundo, tú dices, ah, pues no lo voy a hacer, tal. Porque cuando eras pequeño tenías esa manía de, ah, no lo voy a hacer porque en plan, pues no voy a respirar profundamente, porque estoy enfadado. Entonces, interiorizaste ese comportamiento, entonces ya cuando alguien te lo dice, no lo aplicas, simplemente, me sale, me entra por un oído, me sale por el otro. Y realmente es muy importante y si lo haces de verdad y respiras profundamente, tus niveles de ansiedad bajan, tus niveles de frustración bajan, el impacto emocional se reduce y entonces te es más fácil ser racional. Cuando te es más fácil ser racional, te es más fácil encontrar las soluciones. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y significaría mucho para mí que si te ha ayudado de verdad, se lo compartas a alguien que crees que también le pueda interesar.